Cuando estuve pensando en cómo estructurar esta plática, pues se me ocurrió comenzar con la imagen de alguna película que estuviese hablando pues sobre la gran problemática que enfrentamos, que es el cambio climático. Y digamos que, aunque no hablan de cambio climático, la revista, como se tituló en español, No miremos arriba, es una sátira que nos muestra que nuestra sociedad actualmente ha perdido ciertamente una percepción de las problemáticas ambientales que pues finalmente tienen una repercusión en nuestra sociedad y también en general en el ambiente, en el planeta. Pues sin espolear demasiado, esta película trata de un problema que se está avecinando donde Leonardo DiCaprio interpreta a un científico que pone en alerta la situación ante las autoridades al máximo nivel. En este caso Meryl Streep representa a la presidenta de Estados Unidos y pues a nivel, digamos, general divulga el hecho de que estamos corriendo un gran riesgo por la aproximación de un asteroide que chocaría con la Tierra. Y esto es impresionante en la película, cómo refleja el que es una noticia que se vuelve moda, se vuelve viral y después desaparece, independientemente de la gravedad del asunto. Y la percepción tiene que ver con dos factores. Uno es el conocimiento de los problemas de las cosas y la otra es la experiencia. Y en la experiencia, cuando nosotros no hemos sufrido las consecuencias o los impactos de un fenómeno, por ejemplo, el cambio climático, pensamos que está muy lejos de que nos ocurra algo y que lo vemos realmente como simplemente un fenómeno que está dañando en una región remota y por lo tanto poco tomamos en cuenta ese aspecto para prevenirnos, para ser reactivos ante estos fenómenos. Sin embargo, me decidí comenzar más bien con esta película titulada en México como Una verdad inconveniente, una situación que implica propiamente en su momento una discusión real entre el papel del ser humano y la naturaleza con respecto a los fenómenos de cambio climático que se están presentando. Esta película es del 2006, es decir, estamos hablando de casi 20 años, 18 años, que se estrenó y que fue un parteaguas en el sentido de la divulgación mundial de un fenómeno tan importante, mencionado como el más importante que enfrentamos en la humanidad en la actualidad. El personaje que vemos es Al Gore, el cual fue vicepresidente de los Estados Unidos y que también compitió para la presidencia. En su momento pues perdió y se dedicó a ser un promotor, un divulgador de la problemática ambiental. A tal grado fue esta película tan importante, este documental tan importante, que implicó precisamente una discusión internacional del papel del ser humano sobre el fenómeno y que a nuestros días pues ya es una cuestión completamente consensuada de que el cambio climático es generado por actividades humanas. Esta imagen dentro de la película es icónica. Nos muestra en una gráfica Al Gore cómo durante milenios hubo una, digamos, estabilidad en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y su correlación con la temperatura del planeta. En las últimas fechas, a partir de la revolución industrial, es que el incremento se disparó de la emisión de gases de efecto invernadero a tal grado que Al Gore tuvo que emplear este pequeño elevador para mostrar el incremento exponencial de estas emisiones en las últimas décadas. Este trabajo conllevó a que ganara el Premio Nobel de la Paz en el año 2007 junto con el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el cual pues, es una institución vinculada con la ONU que se forma, digamos que se estructura a partir de una serie de expertos, de científicos que analizan la información y que generan informes del estado actual del planeta y de las diferentes regiones ante cambio climático.
Su inicio pues ocurre propiamente a finales de los 70s, en los 80s, a partir del trabajo de la Organización Meteorológica Mundial y de la propia Convención Marco de las Naciones Unidas ante Cambio Climático. Esto ha sido, digamos, el promotor finalmente de la vinculación internacional en las diferentes COPs que se llaman, que son propiamente diferentes reuniones donde participan tanto los gobiernos de los países como la parte científica, académica y la sociedad civil. A la fecha se han entregado por parte del IPCC 5 informes globales sobre el estado del cambio climático y actualmente estamos en el proceso de recibir el 6º informe. Las diferentes COP o estas reuniones internacionales de las partes, o sea, de los países, han tenido, digamos, una repercusión muy fuerte en las políticas públicas relacionadas con el clima y con el medio ambiente. Podemos hablar que la primera se efectuó en el 72 en Estocolmo y que, bueno, empezaron a haber, digamos, diferentes discusiones sobre el papel que podríamos desempeñar para frenar precisamente los cambios que podrían tener un impacto o repercusión en nuestra vida diaria. Hay que destacar de todas estas diferentes reuniones o COP que se realizan normalmente cada año, la de Kioto en el 97, donde se establece precisamente el protocolo de Kioto que no, pues digamos, no cumplió con todas las expectativas, pero se logró ciertos compromisos para que los países llamados del anexo 1 tuvieran ciertos, digamos, compromisos también sobre la disminución de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es curioso porque un gran grupo de países pertenecientes al anexo 2, considerados en vías de desarrollo, realmente no estaban comprometidos a cumplir con disminuciones de mitigación o de emisión propiamente de gases de efecto invernadero. Es curioso porque dentro de esos países, además de México y otros, China formó parte de él y pues obviamente no había ningún compromiso. Pasando por las demás COP, quiero resaltar la del 2015 que se efectuó en París y que dio origen a los llamados Acuerdos de París, donde, digamos, como punto medular e importante fue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura del planeta a no más de 2 grados centígrados y de preferencia a 1.5 grados centígrados por encima de los valores preindustriales. Los acuerdos de París de 2015 fueron firmados por la mayoría de los países. Hubo una cuestión ahí, a veces, supongo yo, digamos, de políticas o geopolítica, donde algunos países no querían firmar, Australia, Estados Unidos lo firmó, después se retractó, lo volvió a firmar. Sin embargo, todavía imperan a nivel mundial estos acuerdos. Y bueno, ¿y qué es el cambio climático? Pues digamos, para todos aquellos que todavía carecen de la información o tienen dudas, pues lo trataré de explicar de una manera simple, sencilla. Y esto tiene que ver con la composición de la atmósfera, que es la capa de gases que mueve el planeta, donde de manera natural hay una concentración de diferentes moléculas de gases que tienen una capacidad de absorber y de emitir energía, de emitir calor. Estos gases tienen esta propiedad que asemeja en cierta manera al efecto de un invernadero, donde no deja escapar toda la radiación, todo el calor, y lo rebota hacia el interior. Obvio que a mayor concentración de estos gases, es decir, entre más gases de este tipo hay, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los hidroclorofluorocarbonos, pues obviamente el efecto del recalentamiento, si me permiten la expresión, es mayor. Y entonces durante milenios observamos una relación clara entre esa concentración de dióxido de carbono o de otros gases de efecto invernadero y la temperatura. Y es, como vemos en esta gráfica, en los últimos más o menos 100 años, donde al incrementar la concentración de gases de efecto invernadero, pues se ha elevado la temperatura. Y esto es lo que llamamos el calentamiento global,
que a final de cuentas es lo que genera el cambio climático. Ahora bien, esta relación entre la concentración de gases y la temperatura ha permitido establecer y generar proyecciones hacia futuro del cambio climático, propiamente de la temperatura global. Aquí muestro en esta gráfica básicamente 4 posibles escenarios. Uno, que es el que tiende a incrementar el uso de los combustibles fósiles y que realmente, históricamente hablando, como vemos en la línea negra, ¿sí?, las emisiones históricas, pues realmente es lo más plausible si se siguen llevando, no se hace absolutamente nada y se siguen llevando las mismas acciones de uso de combustibles fósiles. En ese sentido, vemos que el escenario marcado con la línea roja, pues nos estaría llevando a temperaturas de incremento global entre 3 y 5 grados centígrados, lo cual, por supuesto, está por encima de la capacidad planetaria, más en el sentido de mantenimiento de las condiciones de la biodiversidad, como las vemos ahora, y pues obviamente de los sistemas sociales y económicos humanos, ¿no? Para esto, pues obviamente el incremento tendería a que la concentración se pudiese estar elevando a valores por arriba de 1000 partes por millón. El escenario, digamos, optimista, y es el que se está establecido directamente en los acuerdos de París, es un escenario contrario donde ya hay una reducción de nuestro uso de combustibles fósiles y por ende una disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, donde pues, nos llevaría a un escenario con una concentración entre 430 y 480 partes por millón de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono o dióxido de carbono equivalente, pero que independiente de esto, la proyección al 2100 implicaría que ya hubiera un incremento alrededor de 2 grados centígrados, que a final de cuentas esto es el objetivo de los acuerdos de París. Hay 2 escenarios intermedios que probablemente sean más factibles, donde pues realmente, independientemente de que estuviésemos reduciendo las emisiones, nos lleven a concentraciones por arriba de 500 partes por millón y las temperaturas se pudiesen elevar alrededor de 3 grados centígrados. Y bueno, entonces como ven, es fundamental el aspecto de la emisión de gases de efecto invernadero. Y recordemos, los gases de efecto invernadero provienen de actividades antrópicas, es decir, actividades humanas, en particular las que están relacionadas con la quema de combustibles fósiles, de petróleo y sus derivados. Sin embargo, esta emisión, aunque obviamente se maneja de manera global, no ocurre de la misma manera entre todos los países. En este esquema vemos que de 146 países que se encuentran dentro de la Organización de las Naciones Unidas y que firmantes de la Convención Marco ante Cambio Climático, pues vemos que realmente son 4 países los más emisores, destacando China con el 25% de las emisiones, cuando en el 97 se consideró un país en desarrollo que no se veía obligado a disminuir emisiones porque podría estar en contra de su propio desarrollo. Estados Unidos, obviamente, India, Rusia y en conjunto los países de la Unión Europea son 5 países, 4 países y la Unión Europea de los que más emiten. Por lo tanto, la solución global a la problemática del cambio climático, en particular por esta emisión de gases, corresponde en principio a los países más emisores. Claro, el resto de los países, incluyendo obviamente a México, que andará como en el lugar 13 de emisión, tenemos una responsabilidad, pero con toda seguridad les digo, aún las acciones que realicemos no tendrían una significancia mientras los países más emisores no realicen una disminución significativa, más del 50% de sus emisiones, ¿no? Y bueno, ya estamos en el proceso de la entrega de la 6ª comunicación ante el IPCC, pero del IPCC ante las Naciones Unidas y el mundo,
del estado actual. Y miren, pues es esperado, dado que en la mayoría de las COP no se han puesto muy bien de acuerdo y no hay sanciones por la emisión excesiva, que los resultados son bastante pesimistas. Lo que ya estamos leyendo del comunicado, de la sexta comunicación del IPCC, pues es propiamente lamentable, porque en lugar de disminuir las emisiones, se han incrementado. De los 90 a la fecha, se han incrementado aproximadamente el 50% las emisiones, en lugar de haberlos disminuido, y con toda la política que ha estado relacionada a estas cumbres mundiales que les menciono, incluyendo obviamente París, y hoy en este año me parece que va a ser en Egipto, no se ha logrado aterrizar de tal manera que tengan propiamente un resultado positivo. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que en este año, este es un dato de este año, como ven aquí en la imagen, rompimos el récord de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pasamos a 421 partes por millón. Aproximadamente, fíjense, 35 partes por millón más que en el momento que Al Gore divulga el problema a nivel, digamos, global y gana el premio Nobel. O sea, en términos, digamos, concretos, no pasó nada en el sentido de la lucha contra el cambio climático. Son malas noticias, obviamente. Estamos viendo que estamos fallando precisamente en esta lucha contra el cambio climático, porque en lugar de reducir las emisiones, las hemos aumentado. 2006 estábamos hablando de 385 partes por millón, 2022 421 partes por millón, y va cada vez de manera más acelerada el incremento. Y bueno, esto tiene una repercusión directa en la temperatura, lo cual, pues obvio, en la relación entre ambos factores, pues era de esperarse. Desde la época propiamente de la Revolución Industrial a la fecha, comienza este incremento, digamos, del promedio, donde no hay una variación directa de los promedios, y empezamos a notar poco a poco, al transcurso del tiempo, en el siglo pasado, que comenzamos a tener esta variación hacia un incremento de temperatura global. Estamos en los 60s, donde ya se vean, digamos, esta tendencia tan clara de incremento. Estamos ya llegando a los años 80, donde ya había valores de 0.5 grados de incremento de temperatura, y que por desgracia durante ya este siglo el incremento se ha acelerado a tal grado que para 2022 rebasamos el grado centígrado de incremento global. Y con ello, ¿qué repercusiones estarían dándose en nuestros sistemas naturales y socioecológicos, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene 1 grado centígrado de incremento global? Todavía no es claro, hay que ser honestos, no podríamos, tener una alta certidumbre de las consecuencias del incremento de 1, de 2, 3 grados, pero lo que sí sabemos es que entre más temperatura incremente, más complicado va a ser la situación. El escenario va a tender a una situación que probablemente no tenga vuelta para atrás, ¿no? Por otro lado, el IPCC manifiesta en sus registros que en los últimos 7 años han sido los 7 años con mayor temperatura registrada en el planeta. Y bueno, como evidencia clara, y yo supongo que muchos de ustedes están pues con toda la certidumbre de que, y las evidencias de que uno de los impactos más fuertes está siendo en los polos y principalmente en el Ártico con el deshielo. Esta imagen es muy clara, cómo la temperatura en el Ártico está elevándose de manera extraordinaria. La línea roja muestra 2022, la línea blanca que forma esta campana son los promedios, y vean que este año en particular está siendo crítico, con un incremento obviamente, del deshielo de los glaciares, de los hielos que cubren el Ártico. Vemos esta otra imagen donde
digamos, la extensión de los hielos ha ido disminuyendo y que 2022 pues es, como ven, un nuevo récord donde cada vez hay menos y menos hielo en el Ártico. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues el primero es que se van a derretir estos hielos y que, pues, entre otras cosas, puede cambiar desde el nivel del mar, desde la cuestión de concentración de sales, que podría en un momento dado estar generando cambios en propiamente el movimiento de las masas de agua marina y obviamente las corrientes marinas, y tiene esto, digamos, en fondo, una repercusión extraordinaria en el clima mundial, ¿no? Otras consecuencias que el IPCC en su sexto informe está mencionando, pues es un incremento de las ondas de calor, que tiene directa repercusión en la salud humana, deshielo, derretimiento de los glaciares, inundaciones, elevación del nivel del mar, erosión, principalmente en las costas, sequías o precipitaciones extraordinarias. Entonces, esto es muy probable que ocurra. No podemos tener, les decía yo, una certidumbre, pero sí se mide ciertamente una probabilidad y al menos estos, digamos, consecuencias son probables que ocurran cada vez, digamos, más intensas y cada vez con mayores efectos, ¿no? Estas son algunas imágenes ya de los modelos generados a partir de este sexto informe, donde pues lo que yo resalto, por ejemplo, en este mapa es que una cosa es el incremento de temperatura a nivel global y otra distinta son las temperaturas locales y regionales. Me explico. Si hablamos de un incremento de 2 grados centígrados de temperatura a nivel global, no quiere decir que en todos los sitios el incremento sea de 2 grados, estamos hablando de una especie de promedio. Puede haber regiones, países, donde el incremento sea superior a 2 grados, o otras incluso un poco más abajo, menor de 2 grados. Como vemos aquí, la mayor concentración de esta temperatura, o sea, los valores más altos, están ocurriendo en el Ártico. De nuevo, resalto, las zonas principalmente de latitudes más elevadas y en el Ártico son las más afectadas por este incremento de temperatura. Sin embargo, países como México, pues esperamos también, dada la heterogeneidad de nuestro territorio, temperaturas que pueden ir por encima de 1 grado centígrado en este momento, o de 2 grados centígrados, independientemente del promedio global. Aquí, por ejemplo, puedo puntualizar zonas vulnerables, como puede ser el noroeste del país, y aquí en el estado de Hidalgo, pues obviamente hay que tomar, digamos, de manera bastante, digamos, importante las regiones, por ejemplo, de la Huasteca, donde de por sí las temperaturas son elevadas, y con esta situación, bueno, pues podría incrementarse otro fenómeno que son las ondas de calor. Y precisamente este mapa muestra cómo podría haber un incremento en el número de días con temperaturas por encima de 35 grados centígrados. Y digamos, haciendo un zoom para la República Mexicana, hay regiones altamente vulnerables a este impacto, a este factor. En particular, la zona del desierto sonorense, el sureste, básicamente lo que es la península de Yucatán, y cierta región, digamos, con un menor efecto, pero importante, como puede ser la Huasteca. Entonces, desde ahora, esta información nos permite, obviamente, a los tomadores de decisiones, a los investigadores, de generar estrategias para adaptarse a estos fenómenos, incluso para evitar en un momento dado desgracias económicas, o lo peor serían desgracias humanas, ¿no?, por estos fenómenos extremos. Con respecto a la precipitación, todavía hay mucha incertidumbre. Los modelos no tienen digamos, un valor de proyección de probabilidades muy alta. Sin embargo, en términos generales, para la República Mexicana sí se prevén posibles reducciones de precipitación total anual alrededor entre 10 y 15% de la lluvia, que aunado al incremento de temperatura, pues podría incrementar en muchos sitios estrés hídrico. Un estrés hídrico que afecta no solo a la biodiversidad, sino también a nuestros sistemas socioeconómicos,
porque pues, el agua, además de un recurso vital, actualmente ya es un recurso de transformación, por ejemplo, en producción agrícola. Y la agricultura podría ser uno de los, digamos, sectores más perjudicados por estas situaciones, ¿no? Ahora bien, aunque las políticas tuvieran éxito, digamos, de aquí al 2035, donde se maneja como el punto de inflexión, que si no hacemos nada, a 2035, la situación tendería a los peores escenarios. Por lo tanto, 2035 es un punto fundamental para que se disminuyan incluso a valores cero emisiones por la quema de combustibles fósiles para lograr escenarios optimistas, ¿eh? Entonces, el problema es que no vemos realmente a 2022, o sea, 13 años antes, que se esté haciendo realmente algo. Y esto es muy preocupante. La pandemia y el conflicto actual entre Croacia y Rusia ha mostrado que seguimos siendo altamente dependientes del petróleo para la generación de energía, y que, por desgracia, la energía generada a partir de estrategias o tecnologías limpias, como puede ser la solar, la eólica, etcétera, no han sido suficientes como para poder solventar la demanda creciente de energía. Y lo estamos viendo en este momento. Por lo tanto, en la proyección, uno supone que la situación no va a mejorar. Seguimos siendo, repito, extremadamente atenidos a las energías generadas por combustibles fósiles. Pero suponiendo que se lograra hacer algo, el problema es que el cambio climático ya comenzó de hace años, de algunas décadas para acá, y que están generando, dado por ejemplo el derretimiento de los polos o de los permafrost, los hielos, por ejemplo, de las zonas de Siberia, están liberando metano, que es un gas de efecto invernadero que estuvo almacenado durante milenios. Entonces se está liberando metano, y esto es una consecuencia del calentamiento que va a tener un efecto sinérgico en el incremento de gases de efecto invernadero. Entonces, ya más allá de lo que nosotros logremos hacer, ya los procesos de emisiones naturales se están incrementando, y en particular sobre el metano, que como vemos en la gráfica, ha ido en incremento constante a lo largo de las últimas décadas. Esta imagen es del Polo Norte, del Ártico, donde este fuego es una fuente de metano que se está liberando y que se está quemando. Por otro lado, mala noticia, todavía queda mucho petróleo en el planeta. Aquí es una imagen de los países con mayor reserva de petróleo en el mundo. Obviamente destaca Venezuela, 300,000 millones de barriles de reserva de petróleo. Canadá, Arabia Saudita, Irak, Rusia, que tiene 80,000 millones, son países donde es obvio que ese petróleo se tenderá a sacar y se tenderá a quemar. Les decía yo, por este ambiente en la geopolítica, nos ha mostrado que el petróleo mueve el mundo, y que en un momento dado un barril de petróleo podría llegar a costar, por palabras de Biden, hasta $300. Usted díganme si un país como Venezuela no va a buscar sacar ese petróleo para venderlo. Incluso México, si lo tuviéramos, pero realmente México ya sus reservas están muy limitadas. Por lo tanto, pues realmente la política que se está manifestando por este gobierno es que a partir del 2023 el petróleo mexicano va a ser para autoconsumo. Ya no alcanza ni para 20 años nuestras reservas. Ahora bien, la reserva mundial, manteniendo la demanda actual, estaríamos hablando de valores tan altos que permitiría seguir usando petróleo en la misma tendencia, con la misma cantidad de petróleo al año, que estamos hablando de 100 millones de barriles diarios. Podríamos mantener esa cantidad diaria por 50 años.
Por lo tanto, pues obvio que no son buenas noticias. Imagínense, 50 años siguiendo emitiendo y emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, la mala noticia es que parece ser que en este momento, pues la tendencia sería al peor escenario, con temperaturas insostenibles para la vida en el planeta, o para la gran mayoría de la vida como la conocemos en el planeta, ¿no? Me preguntan frecuentemente en clases y en otras oportunidades que he tenido de dar alguna conferencia, ¿y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos si no somos el gobierno de un país tan emisor como China o como Estados Unidos? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Y bueno, para esta ocasión me puse a reflexionar en ese sentido, y digamos que pueden ser controversiales estas medidas, pero yo quiero manifestárselas y bueno, que quede en la reflexión de cada uno de ustedes. Primero es decidir la natalidad, decidir si queremos, si tenemos la oportunidad, si podemos tener hijos. Y si podemos, ¿cuántos podemos tener bien? Porque uno de los impulsores más importantes del cambio global, del cambio climático, es el número de habitantes del planeta, el número de la población mundial, que ronda los 8,000 millones de personas. Cada una de estas personas demanda recursos. Y muchos de estos recursos están basados en una economía de consumismo, ¿sí? Y en una cuestión de mala distribución de la riqueza y de los propios recursos, principalmente alimenticios. No olvidemos que gran parte, digamos, de las selvas del Amazonas se está destruyendo para sembrar soya como alimento de ganado. Y al tirar, por ejemplo, en este caso, estos ecosistemas tan importantes, se pierde obviamente la biodiversidad, pero además hay un incremento de emisiones por este cambio de uso de suelo. El mismo ganado, las mismas vacas generan metano. Y si más estamos demandando carne, pues más metano y más dióxido de carbono estamos emitiendo. Por lo tanto, el punto número 1 es decidir reflexiva y con toda, digamos, honestidad, cuántos hijos podemos tener, no únicamente para nuestra familia, sino para el planeta. La tendencia es a disminuir el número de habitantes del planeta, pero tenemos que redoblar esfuerzos en ese aspecto. Por lo mismo que les decía, disminuyamos nuestro consumo de carne. Yo no les puedo decir que dejemos de comer carne, pero por favor, hay que tomar conciencia y disminuir al menos nuestro consumo. Hay una altísima presión en el planeta solo por el consumo de carne de res. Busquemos alimentos alternativos. Les decía yo, la agricultura se va a ver perjudicada por cambio climático de manera significativa, porque solamente estamos acostumbrados a muy pocos productos alimenticios del campo. Los cereales, básicamente el arroz, el trigo y el maíz, han sido la fuente principal de la alimentación del planeta, y los tres se van a ver impactados por cambio climático. En particular el maíz, que al menos en México no somos autosuficientes y estamos importando maíz, podríamos tener consecuencias lamentables, graves, por una disminución de la productividad de maíz, y que, bueno, obviamente estamos a tiempo de revertirlo con algunas estrategias de adaptación. El ahorro energético individual, familiar, que hay muchas estrategias, entre ellos disminuir el uso del automóvil, por ejemplo, es muy importante. El transporte es uno de los sectores que más emite gases de efecto invernadero al quemar las gasolinas, los combustibles fósiles. Evitar, con una cultura, digamos, muy importante, basada en una educación de consumo, precisamente evitar un exceso de consumismo, porque a su vez está presionando cada vez más a la naturaleza en ese aspecto. Revisar, eso es bien interesante, revisar la agenda ambiental de los tomadores de decisiones. Quienes deciden en los países muchos aspectos, por ejemplo, que les menciono de emisión, son unos cuantos, les llamamos a veces como el gobierno, y que por desgracia, en muchos casos tienen una agenda ambiental nefasta, ¿no? Por decir nombres, simplemente vemos la agenda ambiental de Bolsonaro en Brasil,
apoyando a los campesinos, a los granjeros, a destruir selvas, ¿no? Trump salió de los acuerdos de París, criticó fuertemente la agenda climática y es un tomador de decisiones. Antes de votar, revisemos las agendas ambientales de los candidatos. Así, al final de cuentas, nuestra educación, nuestra cultura nos va a permitir hacer valer los derechos constitucionales en materia ambiental. Tenemos derecho a un ambiente digno, limpio, a agua potable. Tenemos derecho constitucional y pocas veces los exigimos. Y bueno, no todo está perdido, obviamente, no quiero sonar tan de más pesimista. Yo confío en esta nueva generación que están precisamente haciéndose escuchar y valiendo sus derechos de diferentes maneras. Desde el uso de redes sociales, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, como puede ser cualquier otra más, como también manifestarse también directamente. Y bueno, aquí es el caso de Greta Thunberg, una adolescente que exige sus derechos internacionales, que está preocupada por el futuro, digamos, que estamos observando que la tendencia va hacia ser un futuro realmente caótico, un futuro realmente insostenible, y que aquí ponen un diálogo por Twitter con Donald Trump, y se pone el tú por tú. Cuando Donald Trump le decía, oye, no seas tan ridícula, Greta, deberías trabajar en tu problema de ira, ¿no? Y después ponerte a ver una película vieja con algún amigo, cálmate, ¿no? Relájate. Y Greta le contesta, oye, Donald, ¿no? No seas tan ridículo. Y en los mismos términos, trabaja tu problema de ira y ponte a ver una película vieja con un amigo. Es un cambio generacional y que espero, sinceramente, y más bien tengo mucha fe en que también hay un cambio de paradigma, donde el pasado realmente desaparezca en un sentido, digamos, literal, en cuanto a todo lo que está enfocándose a la búsqueda del poder en base a aspectos económicos básicamente relacionados con el petróleo, ¿no? Y bueno, yo agradezco mucho a los organizadores de la Feria Internacional de la Imagen por esta invitación a participar con esta plática en un tema tan importante que resalto, el más importante que nos estamos enfrentando, que es el cambio climático. Y la universidad realmente ha sido una institución, además de pionera en la región, muy preocupada por la situación, tal caso que este festival tiene esa temática. Y bueno, desde hace más de una década hemos trabajado en el tema, generando, por ejemplo, algunos libros como este, ya tiene más o menos 10 años, 2011 creo que salió, precisamente de cambio climático. Otros trabajos, incluso que hemos elaborado para algunas instituciones externas a la universidad, como es propiamente el gobierno del Estado. Generamos en la universidad el Programa Estatal de Acción ante Cambio Climático, estuvimos trabajando con Semarnat y con el Consejo de Áreas Protegidas, el Programa de Adaptación en la Sierra Madre, diferentes artículos de investigación que hemos publicado en revistas internacionales de alto impacto. Y bueno, algo que me parece importante resaltar para terminar con esta plática es que además logramos que la materia de cambio ambiental global se estableciera como una materia obligatoria en la licenciatura en biología. Y en ese sentido es la primera institución del país que lo tiene, porque resaltamos que la importancia de los profesionales en cualquier temática que estén enfocados debe estar acompañada de una visión global en la problemática actual a la cual estamos enfrentando. Además, el posgrado, la maestría y el doctorado en biodiversidad y conservación que ofrece el área académica de biología del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de nuestra universidad, tiene también materia de cambio climático junto con el posgrado de Ciencias Ambientales. Entonces, un orgullo trabajar en la universidad y principalmente tener esta posibilidad de apoyos para la realización
de trabajo sobre cambio climático y en este caso algo fundamental que es la difusión, la divulgación de esta temática hacia todos ustedes. Muchísimas gracias.